Buenos días. Esta es una clase para tecnología de los materiales, creo que vendría a ser la quinta o sexta clase. Quiero hablarles un poco sobre el material que yo ya he subido y algunos comentarios al respecto. Al principio yo les hablé de de las maderas en general, de la dureza, la densidad, y le he pedido que hagan un práctico eligiendo algunos tipos, identificando algunos tipos de madera y diciéndome los usos que tiene. En general, han participado del práctico, pero me parece que no entendieron bien cómo quería yo que se hiciera. Es decir, no es necesario que tomen de un libro, copien una tabla y me digan tal madera sirve para esto, para el otro, porque en general la gente que ha hecho eso ha tomado libros europeos, mundiales o americanos donde aparecen una serie de maderas que no las van a ver en su vida. Es decir, esas maderas acá se pueden conseguir para hacer enchapados, pero no, ahí si la madera dice que la teca sirve para hacer muebles de exteriores, acá la teca no se usa para muebles de exteriores porque no hay. Entonces, ¿qué se usa? Eucaliptus rostrata, se utiliza algarrobo cuando había, etc. Entonces, lo que yo quería era algo un poquito más casero, más práctico, que elaboren, es decir, en todas las casas tenemos cosas de madera. Entonces lo que les pido es que vayan y miren, la tabla de picar, ¿de qué madera está hecha? Traten de averiguar, traten de identificarla, familiarícense con las maderas, ¿no es cierto? Si hay un balcón de madera, ¿qué madera se utilizó acá? ¿Qué madera se utilizó para los marcos de la puerta, para las puertas? ¿Qué madera se utilizan en los muebles que tenés, en los banquitos, en lo que sea? Entonces es, digamos, algo más cercano, o ir a una maderera, que hoy no van a salir mucho, pero identificar maderas. Entonces, identificar los usos de las maderas que tenemos disponibles, ¿no es cierto? Entonces, que me digan, mira, de esta madera se puede hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, ¿qué madera están hechas las cajas que se utilizan para las abejas, ¿no es cierto? Para los panales. Porque ahí se utilizan 2 o 3 tipos de madera nomás, porque no se pueden utilizar las que tienen olor fuerte, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿qué madera se utiliza para hacer los cajones de fruta? Prácticamente, ahí se utilizan maderas económicas, pero van a ver que no se utiliza el pino, porque el pino le daría olor a la fruta. Entonces, ese tipo de investigación era más bien lo que yo les pedía, cuando yo les pedía que me identificara maderas duras, semiduras y blandas, que no aclaré probablemente que sean de Argentina. Después yo les subí una tabla de densidades de madera argentina, que es una tabla muy completa que hay, porque prácticamente es una investigación bastante amplia, que es una tabla antigua, pero están todas las maderas argentinas, muchas de las cuales no las va a conocer ni de nombre, pero es muy interesante esa porque nos da una idea de todo el material disponible que hay en la Argentina. Las maderas van cambiando el uso con el tiempo por la disponibilidad, porque se van agotando. La mayor parte de las maderas acá se cortan y no se plantan, entonces se acabó. 40 años atrás los muebles finos de todas las casas eran de Peteribí, y hoy el Peteribí, si lo consigue con cuentagotas, no es más fácil. Lo mismo un buen cedro. Los cedros que hay ahora no tienen la calidad de cedros de hace 30 o 40 años, porque ya son árboles más chicos, el cedro se ha encarecido mucho. Digamos, ha ido cambiando. La madera de tipa, por ejemplo, que ustedes pueden ver que hay árboles de tipa ahí alrededor de... Mira el gato. Las maderas de tipa, que hay árboles de tipa ahí al costado de la cañada, ha sido durante años la madera típica para utilizar para hacer los cabos de hacha, para hacer los bates en softball o en béisbol, o para hacer
sobre todo las paletas, de pelota paleta, digamos, era tradicional, y en tablas de picar. ¿Por qué? Bueno, es una madera, para lo de las paletas, bate o mango, es porque es muy elástica, es muy similar al fresno americano que se usa para esas cosas. El otro motivo, lo de las tablas, se usaba porque es estable, no se mueve, y como es clarita, blanca, es como que da una sensación más de limpieza, etc. Hoy día es muy difícil conseguir tipa blanca, pero es probable que si ustedes tienen una paleta de pelota paleta que era de tu papá, que eso, vas a ver que son de la madera de tipa blanca, porque también hay otra tipa colorada. Yo espero de ustedes participación. Esta situación de tener que hacerlo todo acá online no es algo que a mí me haga muy feliz. Prefiero totalmente el contacto humano, y esta materia es eminentemente práctica. Hay muchas cosas que tengo que mostrarles cómo se hacen y hacerlas junto con ustedes, ver cómo las van a hacer, etc. Es práctico. Pero en la situación que estamos ahora, adaptémonos y participemos todo lo que pueda. Ustedes me hacen preguntas que yo les voy a responder, o si tienen inquietudes de algún tema que tratemos o hablemos, lo hacemos. Por las normas que ha dado la universidad en este primer semestre, las notas serán más que nada en función de la participación. Es decir, o probablemente no hay notas, sino que va a haber, se los considera todos regulares, y el hecho de que sean promocionados o no, lo voy a decir yo en función de su participación más que nada, ¿no es cierto? Eso es importante que lo sepan. Tienen que cumplir en ver los programas, ver el material que yo subo, ¿no es cierto? Y hacérmelo saber de tal manera que yo vea que están participando. El material que yo he subido en muchos casos está en inglés, por supuesto, pero no está en inglés porque todo el material que yo tenía de consulta o donde yo aprendí la carpintería está en inglés. No implica necesitar saber inglés, porque yo he subido material que es muy rico en gráficas, fotografías, y lo que yo le hago los comentarios sobre la fresa, lo que se usa, y después les muestro, ¿no es cierto?, cómo la están usando. De todos modos, estoy practicando ahora en cómo insertar textos en PDF y etcétera, porque yo no manejo muy bien esas cosas, y las tendría que, cuando lo logre hacer, probablemente pueda sobreescribir algunos textos, sacarlos, etcétera. Pero por ahora no les pido que estudien inglés, sino que sigan, ¿no es cierto?, con atención las gráficas. Por ejemplo, había toda una gráfica sobre cómo colocar bisagra, y no hace falta leer nada, se ve ahí cómo la presenta, cómo la marca, cómo la rebaja y cómo la atornilla. Es decir, esa era la idea del material que yo he subido. Hay muchísimos más herrajes que los que yo les he mostrado. Esto es solo la punta del iceberg. Hay una cantidad increíble de herrajes. Es muy bueno que ustedes lo investiguen y vayan viendo. Por ejemplo, no hemos visto todavía, en bisagra hay muchísimas más variedades. Hay bisagras muy para uso determinado, como bisagras de biombo que se abren para adelante o para atrás. Digamos, hay bisagras ocultas, bisagras que no se ven de afuera, bisagras que se encastran adentro de la madera. Digamos, yo voy a ir subiendo fotos de otros materiales, pero también les pido a ustedes que busquen en las redes, investiguen y vean. Sé que muchos van a decir, bueno, no se consigue la bisagra. Eso es un karma argentino de siempre. Aquí, ustedes cuando anden por vieja ferretería y encuentren algunas bisagras interesantes, bueno, cómprenlas, tenganlas de stock, y si no, hay que conseguirla comprando en China o comprando en Estados Unidos. Hay que de alguna forma hacerse del repertorio. No es fácil conseguir bisagras de calidad. Las bisagras generalmente tienen un estándar muy bajo, así que
no es fácil que consigamos bisagras de calidad. Pero en la medida que la consigan, tienen que saber cómo ponerlas. Entonces lo que yo hago, ¿no es cierto?, es mostrarles cómo se colocan. Hay muchos más tipos de bisagras, yo voy a subir algunas otras que son muy específicas. Generalmente yo busco las bisagras que son para muebles finos, para cosas de calidad. Es decir, digamos, hay otro tipo de bisagras que son para puertas exteriores, lo que sea, pero también, bueno, puertas también ustedes supongo que pueden hacer, porque una puerta es un ejemplo fantástico para hacer un buen tallado, un buen trabajo de carpintería. Es interesante y es un producto artesanal que se paga bastante bien. En cuanto a los muebles, tenemos toda una línea de herrajes que son para las cocinas, y no solo para cocinas, sino para muebles de comedor. Todo. Ahora se utilizan las correderas mecánicas en prácticamente todos los muebles. Si el mueble va a ser de calidad, ustedes tienen que ver unas correderas que yo voy a subir, que son ocultas, que no se ven. Son complicadas de colocar, se ponen por debajo del cajón, pero no se ve en ningún momento ni abierto ni cerrado el cajón. Y esas correderas las van a encontrar en muchos muebles finos, porque digamos, soluciona el problema de que se trabe el cajón, lo que sea, y le da muy buena terminación. Falta ver toda la parte de los cierres, de presión, de bolillas, magnéticos, que también hacen falta para los muebles, ¿no es cierto? Las partes de las cerraduras les he mostrado solo unas o dos, pero hay bisagras embutidas, aplicadas, de tambor, distintos tipos de bisagras, de cerraduras, discúlpenme. Pero siempre tienen que recordar una cosa: cuando ustedes van a hacer un mueble, tienen que tener a mano antes los herrajes que van a utilizar, ya definidos, qué bisagra pongo, qué tirador pongo, todo. ¿Por qué? Porque hay que adaptar el mueble al herraje que se va a usar, y no hacer el mueble primero y después salir a buscar los herrajes, porque se van a encontrar con que tienen un hermoso herraje que no se pueden aplicar en ese modelo de mueble. Es decir, cada herraje define de por sí cómo va a ir la puerta, si va a ir aplicada, si va a ir embutida, si va a ir a media madera, ¿no es cierto? Es decir, con rebaje de borde, etc. Yo se los voy a ir mostrando, pero les pido a todos ustedes que investiguen, que busquen datos y que se vayan metiendo en el tema, porque es un tema amplio, complejo, pero que marca una gran diferencia en su profesión, en conocimiento. Tienen que saber, no es cuestión solo de madera, sino también saber de herrajes, saber de colocarlos, que son muy complejos algunos. El próximo práctico que haremos va a ser de texturas en maderas y texturas en pátina. También en eso les pido que investiguen, que tendrán que hacer y mandarme fotos de un mosaico de 10 por 15 más o menos en cada una de unas 6 texturas distintas, que se aplican a la madera en tableros o en detalles de decoración, etc. También busquen tema y yo les voy a mostrar, voy a subir fotografías de varios tipos de textura, así que esperamos que sigamos bien orientados. El material gráfico lo voy a ir subiendo en el sitio del aula virtual. Muchas gracias.